Welcome. Bienvenido a una lección introductoria sobre fracción y descomposición parcial. En este video, practicaremos la configuración de las fracciones que se usarán para realizar la descomposición de fracción parcial. No realizaremos realmente la descomposición. La descomposición por fracción parcial es un método que proporciona una expresión racional dada como una suma o diferencia de fracciones simples y esto a menudo es útil al realizar la integración en cálculo. Entonces, vamos a revisar primero cómo vamos a configurar estas fracciones. Primero, si el grado del numerador es mayor o igual al grado del denominador, necesitamos realizar una división larga, pero en la mayoría de los casos, esto no será necesario. Entonces, para el primer paso, queremos comenzar factorando completamente el denominador en prime, lineal, factores cuadráticos. Una vez hecho esto, paso 2, para cada factor lineal distinto en el formulario como vemos aquí, incluirá los términos en el formulario de un dividido por el factor lineal. Para el factor lineal distinto siguiente, usaremos un numerador de b, c, y luego. Si tenemos repetidos factores lineales en el formulario, la cantidad px plus 2, levantada a la potencia de n, debemos incluir n términos en la forma que vemos aquí. Otra vez, aviso como nunca utilizamos la misma variable dos veces en el numerador. Luego mirando al denominador, aviso cómo empezamos con el factor simple o el factor repetido y luego, recogemos un factor adicional del factor repetido en fracciones sucesivas hasta que tenemos todos ellos. Para el paso 3, para cada distinto factor cuadrático o factores en este formulario, incluiremos fracciones que se parecen como esto. Donde avisamos ahora el numerador está en el formulario bx plus c y otra vez, para cualquier factor cuadrático repetido levantado al poder de n debemos incluir n términos que se adaptaran a la forma que vemos aquí. Otra vez, aviso como nunca utilizamos la misma variable dos veces que empieza con a, b, c, d, e, y siguiente y luego, para los factores repetidos, comenzamos con un factor único y luego para cada fracción exitosa, recogemos un factor adicional hasta que tenemos todos ellos. Y luego finalmente paso 4, una vez que tengamos las fracciones parciales, multiplicaremos cada fracción por el LCD, lo que resulta en lo que se llama una ecuación básica, que luego resolveremos para a, b, c, d, y así sucesivamente. Entonces, volviendo a nuestros tres ejemplos, noten cómo el grado del numerador es menos que el grado del denominador. Así que, nuestro primer paso será factorar el denominador completamente. Tenemos un factor común de x cuadrado en el denominador. Entonces, tendremos la cantidad de x más 3 dividida por. Tendría x veces cuadradas x más 9. Ahora, aunque x cuadrado es grado 2, es realmente el factor lineal x repetido dos veces. Entonces, para nuestras fracciones parciales, primero comenzamos con un dividido por un factor de x, y luego porque el factor de x se repita, la próxima fracción sería además b dividida por x al segundo. Y entonces, todavía tenemos el factor lineal de x plus 9. Así, tendremos más c dividido por la cantidad de x plus 9. Estas serían las fracciones que debemos usar para realizar descomposición por fracción parcial. Bien, mirando nuestro segundo ejemplo, aviso como el denominador ya está en forma factorizada donde tenemos dos factores lineales distintos y un factor cuadrático distinto. A partir de nuestros factores lineales, tenemos un dividido por x, más b dividido por la cantidad de x menos 2. Y entonces para el factor cuadrático, ya usaste a y b. Así que para el numerador, tendríamos 110 plus d. Aviso como estamos utilizando un factor lineal en el numerador porque tenemos un factor cuadrático en el denominador. Así que, dividiremos esto por la cantidad de x cuadrado más 5. Vamos y miremos un ejemplo más que está bonito involucrado. Otra vez, aviso como el denominador ya está en forma factorada, pero tenemos un factor lineal distinto, dos factores lineales repetidos, y luego tres factores cuadráticos repetidos. Entonces, vamos a tener algunas pocas fracciones aquí, así que comencemos en la próxima línea. Comenzaremos con el factor lineal de x así tenemos un dividido por x y ahora mostraremos al siguiente factor lineal de x menos 3, que fue repetido. Así que, a continuación, tenemos más b dividido por la cantidad de x menos 3. Así, usaremos un factor de x menos 3 aquí y la próxima fracción, usaremos dos factores de x menos 3.
Así, tenemos más c dividido por la cantidad x menos 3 a la segunda. Y ahora mostraremos a nuestros factores cuadráticos y de nuevo, tenemos 3 factores o x cuadrados más 2 más. Ahora tenemos factores lineales en el numerador. Así que, después de c, tenemos d, así tenemos 510 plus c dividido por un factor de x squared plus 2. Ahora para la próxima fracción, recogeremos otro factor de x squared plus 2 hexanewtones el denominador. Así después de e, tenemos f así, tenemos fx plus g. Y entonces tendremos la cantidad de x cuadrado plus 2 al segundo, y porque tenemos 3 factores de x cuadrado plus 2, tendremos una fracción más. Después de g sería h. Tenemos hx más, dividido por la cantidad de x cuadrado más 2. Levantado a la tercera. Voy a parar aquí para este video. En los próximos videos, realmente realizaremos la descomposición de fracción parcial. Espero que hayas encontrado esto útil.